Señores y señoras, comunidad internacional de Latinoamérica, Iberoamérica, Europa, África, Centroamérica, Suramérica, gente linda, gente hermosa, estamos esperando la escuela de guerra espiritual. Estamos en la escuela número 16, vamos a hablar de la obediencia en la guerra. No podemos hacer guerra si no somos obedientes. Estamos en esta hora declarando la bendición del Señor. Bienvenidos a la guerra, a la escuela número 16, entrenados para cosas grandes, la bendición del Señor moviéndose en una jornada muy buena, muy linda. Así de que, señores, arrancamos. Hablamos de la obediencia en la guerra espiritual, amén. Entonces vamos a hablar, nosotros no podemos entrar en guerra espiritual si nosotros andamos en desobediencia. La desobediencia es la trampa del enemigo para robarnos el éxito, para robarnos el respeto. El enemigo jamás va a respetar la voz que sale de tu boca si tú no caminas en obediencia. El enemigo puede servirte de obstáculo y puede atacarte cuando tú caminas en desobediencia. El enemigo te puede robar la batalla cuando tú caminas en desobediencia, pero cuando tú caminas en obediencia, verdaderamente los cielos se te van a abrir, la bendición se va a desatar y las cosas grandes van a venir. Perfecto. Entonces, la obediencia. Adán perdió la guerra. Adán fue creado para gobernar la tierra. En Génesis capítulo 1, verso 26, el Señor le da el poder, le da el dominio, le da la autoridad, de tal manera que para Adán era normal comandar las aguas, era normal comandar la serpiente, era normal comandar ya los poderes de las tinieblas, pero Adán falló y Adán no entendió el propósito por el cual vino a la tierra. Adán fue creado para gobernar la tierra y para dominarla en todas las esferas, dominarla en el mundo de los aires, dominarla en el mundo de las aguas, dominarla en el mundo de la tierra, en el mundo del subterráneo, en el mundo en todos los mundos y en todas las esferas. Adán fue creado para gobernar la tierra. Acuérdense que Adán no nació niño, nació hombre, y si nació hombre es porque nació preparado para enfrentar las tinieblas. El Señor lo creó en la eternidad para enfrentar las tinieblas. Cuando nacemos en el reino, nacemos hombres para desbaratar las tinieblas. Cuando nacemos en Babilonia, nacemos niños. Y siempre el diablo va a aprovechar el hecho de que somos niños. Acuérdense eso, no lo olviden. El enemigo siempre va a aprovechar el hecho de que somos niños. ¿Por qué? Porque el niño es semejante a un esclavo. El niño es llevado por cualquiera, no tiene decisión propia, tiene tutores, tiene personas que lo ayudan ya hasta que alcanza la mayoría de edad. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo que el niño de nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, pero pierde los derechos. Entonces, Adán fue creado hombre, pero no entendió, y por haber sido desobediente perdió la guerra. Y de su misma casa salió la muerte, y el dolor. Acuérdense que Caín mató a Abel y empezó la guerra de las simientes. Vino una guerra de simientes por causa de la desobediencia. La desobediencia siempre va a ser que las tinieblas te atormenten. La desobediencia siempre va a hacer que las tinieblas te persigan. Es por eso que si tú vas a entrar en la guerra y eres alguien de guerra, necesitas estar en obediencia extrema, obediencia a la palabra, obediencia al reino, obediencia al propósito eterno de Dios sobre la tierra, porque lo más importante por lo cual el Señor te colocó sobre la tierra es por su propósito. Entonces, si tú eres fiel a su propósito y eres obediente a su propósito, cualquier poder de las tinieblas lo puedes derrotar, cualquier poder de las tinieblas lo puedes derribar, pero necesitas tener una obediencia extrema. Perfecto. Entonces, mira aquí que en Génesis capítulo 3, verso 19, mira lo que pasó aquí, que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo irás. ¿Ya? Mira, con el sudor de tu rostro. O sea, perdiste el derecho de gobernar la tierra, perdiste el derecho del dominio total de las cosas por cuanto desobedeciste a la orden que se te dio. Ahora entonces con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Aquí hay una doble interpretación. Hasta que vuelvas a la tierra pagando con muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Él tendría que morir para pagar. Pero también hay otra interpretación profética desde el reino, y es hasta que vuelvas a la tierra. Pero cuando habla de volver a la tierra, significa de que tú vas a reconciliarte con la tierra, de que hasta que Adán se restaure con la tierra, hasta que Adán acepte que
que fue creado para gobernar la tierra, entonces va a tener derecho legal para gobernar la tierra. Pero Adán tiene que volver a la tierra, y ese Adán es representado en el colectivo que tiene que volverse a la tierra para restaurarla. Solo si tienes un conocimiento de reino, solo si tienes un conocimiento de propósito eterno, solamente si tienes un conocimiento de por qué veniste a esta tierra, vas a tener las armas adecuadas para poder herir a la serpiente. Si no tienes la revelación y no tienes la obediencia y no tienes el porqué del propósito eterno y no lo conoces, no vas a tener las herramientas poderosas para herir la cabeza de la serpiente. Entonces aquí también viene de su casa la muerte, y entonces viene Caín y mata a Abel, y ahí viene la guerra por la desobediencia, porque la desobediencia siempre va a traer muerte, la desobediencia siempre va a traer ruina, la desobediencia siempre va a traer destrucción. Tú cuando vas a la guerra y estás en desobediencia, estás en rebeldía, cuando no te sometes a una autoridad, cuando no das tus diezmos, cuando no das tus ofrendas, cuando no caminas en los niveles de guerra como tienes que caminar, el enemigo siempre te va a comer la bendición, siempre te la va a tragar, porque acuérdate que el diablo es un mamón. ¿Y quién es un mamón? Alguien que mama, alguien que chupa. Entonces el enemigo siempre está pendiente de quererte mamar la bendición, de quererte chupar la bendición. Y él está esperando una fisura, él está esperando una grieta para acabarte y para destruirte. Es por eso que la generación del reino se va a levantar y va a cerrar las brechas. ¿Para qué? Cuando le cerramos las brechas al enemigo, lo domamos, lo debilitamos y no tiene poder para atacarnos. Tremendo esto. Entonces Eva perdió también el dominio contra la serpiente. Eva fue creada para domar la serpiente. Eva fue creada para dominar la serpiente. Eva fue creada para pisar a la serpiente. ¿Por qué? Porque la única que tenía pechos en la creación era Eva. Escucha esto, la única que tenía pechos en la creación era Eva. La única que iba a amamantar en la creación era Eva en el nivel del gobierno. Pero también la serpiente, Satanás quería amamantar, porque el amamantar, acuérdate que una mujer no puede amamantar si no ha parido. Solamente una mujer que ha parido puede amamantar, perfecto, pero para parir tiene que ser preñada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La serpiente quería ser preñada de iniquidad, para parir ya el pecado, para parir la confusión. Entonces atacó a la mujer que tenía pechos, porque ella tenía una envidia en contra de la mujer, porque el diablo siempre va a atacar a la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer tiene matriz, y la matriz es la responsable de la multiplicación sobre la tierra. Entonces el enemigo va a atacar siempre la matriz. El enemigo siempre va a atacar la matriz financiera, la matriz en el matrimonio, va a atacar la matriz en el ministerio, va a atacar la matriz en la revelación, va a atacar la matriz en todas las áreas, porque el enemigo odia el parto, el enemigo odia el fruto. Entonces siempre va a atacar la matriz. Entonces atacó a Eva para atacarle la matriz, porque la serpiente quería robar la posición de Eva. Escucha esto, la serpiente quería robar la posición de Eva y lo consiguió. Robó la posición de Eva de tal manera que el Señor le dice a la serpiente: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Sobre tu pecho andarás. ¿Qué significa sobre tu pecho andarás? Significa que la serpiente tiene mamas, o sea, las mamas que tiene Eva, ella peleó por esas mamas y las tomó para quedar preñada y para amamantar la tierra, de tal manera que la serpiente fue preñada. Oye esto, la serpiente fue preñada, y con sus senos y con sus pechos ella está amamantando la tierra, porque ella fue asignada sobre la tierra. Hasta que la mujer restaurada recupere la posición y le ponga el pie en la cabeza a la serpiente y le diga a la serpiente que la única que tiene los pechos grandes y los pechos del Shaddai es la iglesia restaurada, que le va a poner el pie en la cabeza a la serpiente. Entonces, si tú quieres entrar en la guerra superior, necesitas conocer tu posición, necesitas conocer el propósito y necesitas vencer a la serpiente. La serpiente es tan astuta que no la puedes vencer fácilmente. Ella siempre va a querer morderte el carcañal. Ella siempre va a querer detenerte para que no avances. Perfecto. Pero Eva perdió el dominio contra la serpiente. A la mujer le dijo: con gran dolor multiplicaré tu dolor y parirás. Significa, escucha esto, significa que Eva iba a parir sin dolor, iba a parir con placer, porque cuando vivimos en el reino, todo lo que se desata, cuando estamos en el reino, todo lo que hacemos no trae dolor. Cuando vivimos en Babilonia, todo lo que hacemos, predicar trae dolor, levantar empresa trae dolor, ir a las naciones trae dolor, parir los hijos trae dolor, levantar una empresa trae dolor, levantar un negocio trae dolor, y todo eso
es un dolor en Babilonia. ¿Por qué? Porque escrito está, a Eva le dijeron, con dolor parirás a tus hijos, con dolor parirás a tus hijos. Entonces, es tremendo todo esto. ¿Por qué? Porque Eva iba a parir sin dolor. ¿Entiendes? Pero la serpiente le robó el placer a Eva. La serpiente engañó a Eva. Es por eso que Eva tiene que recuperar ese parto sin dolor. La iglesia va a parir sin dolor al hijo varón que regirá con barras de hierro a las naciones. La iglesia va a vencer a la serpiente, porque así como el diablo tocó la matriz de Eva para afectar la creación, así Cristo va a tocar la matriz de la iglesia para restaurar la creación. Tú te vas a levantar con una guerra superior, con una guerra de alto nivel, para subir a los lugares altos y con decretos proféticos derribar los poderes de las tinieblas, derribar los poderes de la brujería. Perfecto. Entonces, la serpiente se vengó y la llevó al dolor del parto. La serpiente se vengó y la llevó al dolor del parto. Parir en el reino no trae dolor. Parir en el reino trae honra. Parir en el reino. Es más, la Biblia dice que la mujer se va a salvar pariendo hijos. No está hablando literalmente de parir esos hijos, sino que está hablando que la iglesia va a ser salva hasta que recupere la posición perfecta que fue creada en la eternidad y empiece a parir hijos a la estatura del varón perfecto, iguales. Hasta que la iglesia se decida a parir, entonces va a pasar algo grande y esta generación va a destruir el poder de la serpiente. Esto es tremendo, esto es poderoso, y multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos y a tu marido será sobre tu deseo y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Entonces hay un poder de género. El poder de género no existía en el reino, porque en el reino, en el jardín, no fuimos creados para que el hombre esté encima del hombre. Nosotros no fuimos creados para dominar hombres. Nosotros no fuimos creados para dominar personas ni para estar debajo de personas. Nosotros fuimos creados para dominar la creación. Pero cuando hubo el pecado y la desobediencia, perdimos las armas de la guerra, perdimos el derecho legal de la guerra y ahora entra en escena el género. Y es por eso que el hombre humilla a la mujer y la mujer también manipula al hombre. Y hay una guerra de géneros, que es lo que estamos viviendo en las áreas del tercer milenio. Estamos viviendo una guerra de género por cuanto el hombre desobedeció y perdió el control del dominio y perdió el control del reino sobre la tierra. Tremendo. Entonces, aquí vemos que el rey Acab murió por no oír al profeta Micaías. No escuchó al profeta Micaías, sino que escuchó a los demás profetas. Y no solamente no escuchó al profeta Micaías, sino que en su desobediencia mandó a meter preso al profeta Micaías. Y por eso él murió en la guerra y perdió la guerra, porque no escuchó al profeta. La desobediencia te va a enceguecer. Y uno de los problemas de la desobediencia es que cuando tú practicas desobediencia, cierras tu mente, cierras tu corazón, cierras tu espíritu, te crees el dueño de la verdad, no escuchas a nadie. Y una de las cosas que va a traer desobediencia en tu vida es alejarte. Cuando tú te alejas del equipo y cuando tú te alejas del cuerpo, el enemigo va a hablar a tus oídos. Cuando Eva se apartó de Adán o cuando Adán se apartó de Eva, el enemigo atacó los oídos. Eres más vulnerable cuando te apartas, cuando caminas solo. Puedes ser un profeta, puedes ser un apóstol, puedes ser un hombre de Dios. Pero si tú vas a entrar en la guerra de alto nivel y vas a romper los demonios de las tinieblas y no tienes una coinonía y no tienes una conexión y no tienes un profeta que te cubra y no tienes un apóstol que te cubra y no te sometes a ninguna autoridad, entonces va a entrar en ti la desobediencia y vas a ser una presa fácil para que el enemigo te mate, para que el enemigo te meta en cautiverios de miseria, en cautiverios de deuda, en cautiverios de divorcio, en cautiverios de destrucción, porque acuérdate que el enemigo es un vengativo y él es un padre de la mentira y él siempre se va a querer vengar. Y mira, la herramienta legal del diablo para vengarse, o sea, la venganza del diablo procede en tu vida cuando caminas en desobediencia. O sea, si tú fuiste a sacar un demonio de la montaña, o fuiste a sacar un demonio de los mares, o fuiste a sacar un demonio de cualquier lado, pero tú caminas en desobediencia, entonces el arma legal que el diablo tiene para atacarte se llama desobediencia. Pero cuando tú caminas en obediencia, en unidad de cuerpo y en bendición, y vas a la guerra, tú vas a romper los poderes de las tinieblas y vas a ver la gloria del reino sobre tu casa, sobre tu vida, y vas a ver cómo la bendición va a empezar a operar para ti. Tremendo. Entonces el espíritu de independencia y de desobediencia es el espíritu de independencia. Ahora, cuando nosotros hablamos del espíritu de independencia, estamos hablando de un demonio que le habla al hombre de Dios que no tiene que depender de nadie,
que le habla al hombre de Dios, que directamente el Espíritu Santo le habla y que el Espíritu Santo le ministra. Esa es la peor mentira del diablo. El Espíritu Santo no llegó a un hombre solo. El Espíritu Santo no visitó a un hombre solo. Si tú estudias la historia de la palabra, el Espíritu Santo visitó a la iglesia, al cuerpo, al colectivo en el aposento alto. Y en el aposento alto descendió el Espíritu Santo y cayó sobre un equipo de personas. El Espíritu Santo no opera a través de una sola persona, porque el Espíritu Santo no viene en contra de la obra redentora. El Espíritu Santo vino a nosotros para activar la obra que Jesucristo vino ¿a qué? A comenzar sobre la tierra. Por eso es que les digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero después en Hechos 1:8 les manda que se queden allá y que reciban la promesa y seréis investidos de poder. ¿Para qué? Para llevar el reino, para ser testigos en toda la tierra de un avivamiento y de una guerra gloriosa que se iba a desatar. Entonces el Espíritu Santo no le habla a un solo hombre. El Espíritu Santo siempre desciende al cuerpo, siempre desciende al colectivo, siempre desciende al equipo. Siempre cuando caminamos en equipo, el Espíritu Santo nos equipa para la victoria y para la guerra. Después que Pedro recibe esa activación, después que los apóstoles reciben esa activación, se levantan para un rompimiento, se levantan para una bendición. Y es ahí donde el poder del Señor empieza a operar de una manera grande. Entonces el espíritu de independencia trae desobediencia, trae muerte, trae destrucción, trae pobreza, trae ruina, trae maldición. Es por eso que necesitamos depender del Señor. Nosotros fuimos creados soberanos dependientes. Escucha esto. Nosotros fuimos creados soberanos dependientes. Soberanos para hacer lo que se nos da la regalada gana. Y dependientes para depender del Señor. Pero el problema es que el Señor no es ¿cómo te quiero decir? Un espíritu independiente o un espíritu divisionista. Acuérdate que el Señor, el Emanuel, nos visitó en Jesucristo. Y acuérdate que el Emanuel estuvo presente en la creación cuando dijo hagamos al hombre. Entonces Dios siempre trabaja en equipo. Dios no trabaja solo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios siempre va a hablar a través de otra persona. Dios no te lo va a decir todo a ti. Dios no te va a revelar toda la verdad a ti. Dios tiene preparado un equipo y un cuerpo, y a través de ese cuerpo te va a hablar, a través de un profeta, a través de un apóstol, a través de una autoridad espiritual. Por lo tanto, tienes que someterte a esa gracia y a esa gloria que opera en el cuerpo a través del Cristo colectivo, a través del Cristo glorioso que opera a través de una iglesia que camina en unidad, que camina en revelación, que camina en actitud de amistad para la guerra. Entonces, y Él os dio vida a vosotros, ¿ya? En Efesios capítulo 2, del 1 al 2, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, sufriendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estuvimos presos porque el diablo nos mandó espíritu de desobediencia, de atontamiento. ¿Por qué no hacemos la guerra espiritual? Porque algunos líderes, pastores, apóstoles no tienen la revelación de la guerra espiritual y no la quieren hacer. Es porque el espíritu de desobediencia está operando todavía. Es porque hay un demonio de atontamiento que opera en los aires y atonta a las cabezas. ¿Para qué? Porque al enemigo no le conviene que entremos en la guerra. Entonces él desata desobediencia, él desata pecado, él desata, ¿qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que hay una potestad en el aire que es cósmica, que opera enlazada con el Leviatán, y el Leviatán le manda una orden de comando a los demonios de los aires, y los demonios de los aires se unen con los demonios de las aguas en el Leviatán y envían espíritu de desobediencia, envían espíritu de rebeldía, envían espíritu de contaminación. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos con armas, porque cuando pecamos o andamos en desobediencia son armas legales para que el diablo proceda en contra de nosotros, pero cuando caminamos en obediencia son armas legales para nosotros desbaratar cualquier armamento del diablo contra nosotros. Tremendo. Entonces mira qué tremenda esta palabra. Pero la misericordia rompe la desobediencia y nos da la victoria. La misericordia no va a venir cuando hay desobediencia. La misericordia no va a venir cuando hay rebeldía. La misericordia va a venir cuando estamos en el camino. La misericordia va a venir cuando estamos en el equipo. La misericordia va a venir cuando nosotros nos vamos a los pies del Señor.
Solo que los pies del Señor, vuelvo y te repito, el trono, el cielo es el trono de Dios, pero la tierra es el estrado de sus pies y los pies de Dios es la iglesia. Entonces, si tú quieres vivir a los pies de Dios, tienes que caminar con la iglesia. Solamente si caminas con el cuerpo y solamente si caminas con la iglesia, estás a los pies de Dios. Si no, vas a estar a los pies de la doctrina de tu pastor, vas a estar a los pies de la doctrina de tu denominación, vas a estar a los pies de tu apóstol y a los pies de tu profeta o de tu pastor. Pero si tú te sometes al cuerpo y recibes la conexión de cuerpo, vas a someterte a los pies del Señor. Entonces, la misericordia rompe la desobediencia y nos da la victoria. Efesios capítulo 6, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es por la misericordia que fuimos sentados juntamente con él en lugares celestiales. ¿Ok? Es por la misericordia del Señor que se rompió la condena, que se rompió la muerte, que se rompió la maldad contra nosotros y Él nos levantó, Él bajó, hizo guerra en las profundidades de las tinieblas, en las profundidades de la muerte, las tumbas, los cautiverios, rompió todo y le dio dones a los hombres por misericordia. O sea, somos guerreros no porque somos santos, somos guerreros no porque somos hijos de Dios, somos guerreros por misericordia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra milicia son espirituales. Vamos a herir la matriz de los demonios, vamos a herir la matriz de los aires, vamos a herir la matriz de la hechicería, vamos a herir la matriz de la brujería cuando nosotros caminemos en qué, en revelación, cuando nosotros caminemos qué, en la misericordia del Señor, aleluya. Entonces la obediencia es superior a los sacrificios. Yo puedo ayunar, de hecho hay pastores y apóstoles que ayunan, pero no caminan en obediencia. Tú vas a ver muchos apóstoles que ayunan, pero atacan al cuerpo, ayunan, pero atacan a la familia. Ayunan pero maltratan a la mujer, no tienen ningún derecho legal para atacar a los demonios. Ayunan porque si tú ayunas y maltratas a tu mujer, tú estás perdiendo el tiempo. Si tú ayunas y no caminas en equipo, estás perdiendo el tiempo. Si tú ayunas y lees la palabra y te crees dueño de la verdad y te crees que eres el único, le estás dando herramientas al diablo para que te desbarate. Y cuando vayas a la guerra, el diablo te va a esperar y te va a atacar. El diablo te va a perseguir. El diablo se va a vengar de ti por cuanto tú no caminas en equipo, por cuanto tú no caminas. Somos uno en Cristo y cuando caminamos en Cristo, caminamos en victoria, caminamos en revelación. Entonces, obediencia es superior a sacrificio. Y primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, ¿qué dice? A ver, obediencia es superior a sacrificio, anótalo. Y primera de Samuel, capítulo 15, 22, ¿qué dice? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿viste? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchos hombres de Dios, y te lo voy a decir y no te sientas ofendido, por favor, no quiero que se sientan ofendidos. Mi plan de la escuela no es herir a nadie, no es ofender a nadie, pero es para que nuestro entendimiento se abra y podamos romper los poderes de las tinieblas. Pero hay gente que no escucha, y si tú eres de las personas que no escucha, jamás vas a aprender. Si tú quieres que el reino se te revele, si tú quieres que la bendición venga a tu vida y que tengas autoridad contra las potestades de los aires y los demonios, tienes que aprender a escuchar. Hay mucha gente que el reino no se reveló. Hay mucha gente que no conoce el reino. Y si tú no conoces el reino, me da mucha pena contigo. No vas a poder hacer la guerra. Y cuando hagas la guerra, vas a perder la batalla. Porque tú no vas a entrar en guerra si no conoces el reino. Te voy a decir una cosa. El príncipe de este mundo es el diablo. Por eso es que tú no eres príncipe. No le digas a tus hijos príncipes. No le digas al pastor príncipe. Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo venía y que él no tenía nada con él. El príncipe de este mundo es el diablo, no tu hijo, no tu pastor. No le digas príncipe. Nosotros somos reyes porque él ya nos hizo reyes y sacerdotes. Nuestra corona es Cristo. Él ya nos coronó y nosotros somos la perla de la corona de Cristo. Por lo tanto, no le digas príncipe a nadie porque el príncipe de este mundo es el diablo. Entonces, el príncipe de este mundo ya está derrotado porque el Señor a ti ya te coronó. Entonces, si tú no escuchas, si tú no aprendes el reino y si tú no entiendes el reino, jamás vas a entender al rey. Y si tú no entiendes al rey, vas a perder la batalla. ¿Por qué? Porque es el rey el que te hace rey. Es el rey el que te corona y te da corona para vencer en la guerra. Si tú no eres rey y si tú no coronas, los demonios no te van a someter a ti porque no ven esa autoridad del rey. El Señor ya te hizo rey. Pero si tú no entiendes el reino, no vas a entender al rey. Y si no entiendes al rey y vas a la guerra, vas a perder la victoria, vas a perder la batalla y el enemigo se va a vengar de ti. Esto es muy tremendo. Entonces,
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quiere decir esto? El prestar atención es esa humildad de decir, bueno, yo no entiendo el reino, a mí nadie me enseñó el reino para la guerra, no sé cómo hacer la guerra desde el reino, entonces yo quiero sentarme para aprender de aquellos que desde el reino hacen la guerra. No es lo mismo hacer la guerra desde Babilonia que hacer la guerra desde el reino. A ver, te explico. Dios mío, ¿cómo te explico? Para que no te sientas mal y no pienses que te estoy maltratando. ¿Cómo te explico? Te voy a explicar mejor. En otras palabras, no todo el que predica el evangelio de Cristo entiende el reino. No todo el que abre la Biblia para predicar entiende el reino. Entendamos, vamos a ir entendiendo, ¿sí? No todo aquel que menciona la palabra reino en su mensaje entiende el reino. No necesariamente una persona que escribió un libro de reino entiende el reino. No necesariamente una persona que está dando una serie de reinos que entiende el reino. Pudo haberlo aprendido de otro, pudo haber escuchado a otro, pero no ha sido generado en su espíritu. Por lo tanto, no trae vida, no trae activación, no trae nada. Esto tiene que ser generado en el espíritu. El reino se te tiene que revelar, porque el reino es un misterio. El reino es un misterio que viene del Padre. Entonces, si tú no has entendido el reino, puedes saberte la Biblia de Génesis, Apocalipsis, puedes ayunar todos los días, puedes estudiar en el teológico, puedes haber escuchado a todos los pastores y tener el mejor apóstol que tiene una unción de paternidad, una unción de maternidad, tiene pecho grande, Dios mío, puedes venir de una casa que tiene mucha enseñanza, pero si no tienes el reino, lo siento mucho, pero estás en nada, necesitas colirio para ver, estás totalmente en la calle, necesitas sentarte para aprender de alguien que sí conoce el reino. Y esos hay muchos en la tierra, pero tenemos que ser lo suficientemente humildes para sentarnos y escucharlo. Vuelvo a repetir, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, el prestar atención es el escuchar, el ser sensible, el querer aprender, el sentarse a los pies. Ya, Pablo se sentó a los pies de Gamaliel. ¿Se acuerdan que Saulo se sentó a los pies de Gamaliel? Y ahí se le fue revelado el poder de la ley, de la Torah y del sistema. Perfecto. Pero Jesucristo se le apareció en el camino y le dijo, ¿por qué me persigues? Jesucristo pudo haberlo restaurado en el camino a Damasco, pero no lo hizo. Lo mandó a la casa de Ananías. Y después que lo mandó a la casa de Ananías, lo integró en el equipo y ahí se le cayeron las escamas. Porque él fue entrenado a los pies de la iglesia, a los pies del cuerpo. Significa que fuera del cuerpo no va a pasar nada, porque Jesucristo habita en el cuerpo y porque la legalidad de Cristo es el cuerpo. Entonces, si estamos en el cuerpo, unidos todos como cuerpo, vamos a recibir la gracia de Cristo. Ahora, no todos los hombres del Señor han entendido esos misterios. Ustedes me pueden buscar muchos apóstoles en la Biblia. Pablo fue un apóstol entendido en los misterios. No todos tenían esos misterios. Pero los apóstoles del Cordero pudieron haber rechazado a Pablo. Pero el profeta se levantó y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí todos los apóstoles del Cordero se sometieron a esa unción y se sometieron a esa gloria. ¿Entiendes? Pero el Señor había equipado a Pablo para algo grande, para una guerra de guerras, una guerra de guerrillas. Ahora, la obediencia es una acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Oye eso, la obediencia es una acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Nosotros no estamos acatando la autoridad en la voz de un hombre, pero estamos acatando la autoridad de Cristo en la voz de un hombre, de Cristo en la voz del cuerpo, de Cristo en la voz del equipo. Significa que cuando todos estamos conectados a la savia, ¿ya? Conectados, ¿qué dice Juan capítulo 15? Que todos tenemos que estar conectados a la savia, ¿cierto? Amén. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, ¿verdad? Significa que tenemos que estar unidos a la savia de la vida. Tenemos que estar unidos a Cristo. Tenemos que estar unidos al reino para poder tener legalidad y destruir los poderes de las tinieblas. Entonces la obediencia es una acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Eso es en el sistema del mundo. En el sistema del reino es diferente. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y cuando nosotros oímos a Cristo a través del cuerpo, a través de un hombre de Dios, a través de una mujer de Dios, nosotros obedecemos y creemos y eso nos da legalidad para pelear contra las tinieblas, para romper potestades, para romper brujerías, para romper hechicerías. Es tremendo esto. Dios quiera que la comunidad internacional estemos entendiendo la dinámica de lo que queremos hablar. La obediencia es una, oye bien, la obediencia es una escucha atenta a la acción. La obediencia es una escucha atenta a la acción. Tú no puedes accionar si no escuchas, porque hay personas que les va mal, porque quieren actuar en la emoción y no escucharon la instrucción.
Tienes que escuchar la instrucción. No te puedes ir a la guerra porque alguien habló en internet de la guerra. No te puedes ir a la guerra así nomás. Tienes que irte a la guerra preparado. Número 1, tienes que conocer tu herencia. Número 2, tienes que conocer propósito. Número 3, tienes que ser obediente para que Cristo opere en ti, porque de una llave no salen dos aguas. Y Cristo no habita en un cuerpo desordenado. Cristo habita en un cuerpo ordenado. Si tú estás ordenado, tú puedes ir a la guerra y vas a vencer a las tinieblas, porque Cristo habita en ti. Y cuando Cristo habita en ti, todo lo que te vea se va a postrar delante de ti, porque Cristo ya venció la muerte, Cristo ya venció la cruz, ya venció la tumba, ya venció la potestad, ya venció todo. Entonces cuando los demonios ven a Cristo, se postran delante de él. ¿Y cómo van a ver a Cristo? No lo van a ver porque Cristo es un espíritu en este momento, aunque él tiene cuerpo, pero él es un espíritu que habita en su iglesia. Entonces el cuerpo legal de Cristo es su iglesia. Entonces cuando Cristo habita en ti, los demonios se postran y van a gritar, y tú vas a dar una orden y ellos van a salir. ¿Por qué? Cuando Cristo habita en ti, trabajas en dos dimensiones. Trabajas en la dimensión de las tinieblas y en la dimensión de la luz. Le das una orden a los demonios y ellos se van a ir. Le das una orden a los ángeles y ellos van a venir, porque tú caminas con una doble autoridad. Estás ungido para remeter contra el poder de las tinieblas. Tremendo. Entonces, la obediencia es una subordinación de la voluntad a una autoridad. Esa es la obediencia. Decides por decisión propia someterte a una autoridad. Pero toda autoridad me es dada por el Padre. Eso dijo Jesucristo, toda autoridad me es dada por el Padre. Pero Él nos asignó esa autoridad a nosotros, de tal manera que así como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros para que podáis gobernar. Por lo tanto, los demonios saben que tú fuiste enviado. La palabra apóstol significa enviado. Tú fuiste enviado con una determinación apostólica para pisar los territorios, de tal manera que los demonios te tienen que someter cuando abras la boca, porque eres un apóstol de la guerra, eres un apóstol de los comandos, eres un apóstol del rompimiento. Eres un apóstol, el Señor te va a llevar a las montañas, y cuando vayas a los lugares altos, dile a los demonios, ha llegado un apostolado superior para sacarlos. Ha llegado, porque mira, ahora a todos le dicen apóstol. Al sacerdote en Roma le dicen apóstol, ¿verdad? Y muchos se están llamando apóstoles, porque apóstol es un enviado. Entonces los demonios se van a someter al apostolado de guerra en ti cuando tú manifiestes a Cristo. Ese apostolado te va a levantar. Entonces cuando vayas a la guerra, subas a la montaña, o vayas a las aguas, o vayas a los árboles, o vayas a los desiertos, o vayas a quebrar algún dominio de las tinieblas, tienes que desatar, tienes que llamar el apostolado de la guerra para que los demonios se sometan cuando agarren la vara. Cuando tú agarres la vara y golpees las aguas, ¿de qué aguas estoy hablando? Las aguas de los demonios, las aguas de la brujería, las aguas de la hechicería van a ser quebradas cuando tú invoques el apostolado, la gloria que mueve las aguas, porque el espíritu apostólico abre las aguas y el espíritu profético desata la lluvia. Elías abrió los cielos y trajo la lluvia, pero Moisés golpeó las aguas y las abrió. Entonces la unción apostólica que está llegando en este tiempo y profética no es una unción, ¿cómo te quiero decir? Religión cree que lo apostólico y lo profético es lo máximo. No, señores, lo apostólico y lo profético no es lo máximo. Es la bendición que se despertó en el 2000. Se despertó y se restauró esta verdad presente para ayudarnos a atacar las tinieblas. ¿Entienden? Pero lo apostólico y lo profético no es lo máximo. ¡Wow! Lo máximo. No. Algunas iglesias se quedaron en lo apostólico y lo profético. Lo apostólico y profético apenas son autoridades que fueron desempolvadas y fueron activadas para apoyar al cuerpo y ir a la guerra y arremeter, porque los dos olivos tienen que venir. Tiene que venir Moisés y tiene que venir Elías. No van a venir después del milenio, no van a venir allá en aquellos, van a venir ahora para abrir las aguas y para desatar la lluvia. ¿Qué es abrir las aguas? Separar las aguas de las aguas, romper la brujería con una unción apostólica, con una unción de vara de mando, de vara de comando para romper las aguas, y con una unción divina para abrir los cielos. ¿Por qué? Porque cuando tú no crees en el dominio profético, tu ministerio va a caminar en cielos cerrados, pero cuando tú crees en la unción profética, los cielos se te van a abrir, porque los cielos solo oyen la voz o los gritos del profeta. Cuando el profeta grita, los cielos se abren. Ah, Jaime, ¿pero qué estás hablando? Eso no es bíblico. Sí, Señor, es bíblico. El Señor va a usar a sus profetas, al espíritu profético colectivo que es la iglesia. Es por eso que tú no estás obligado a ser profeta, pero estás obligado a tener un espíritu profético para romper los cielos y traer la lluvia. ¿Qué es traer la lluvia? Es manifestar
manifestar lo divino, es manifestar el reino, es manifestar los milagros, es manifestar el rompimiento, porque si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios es anunciado. Entonces te va a venir un poder grande cuando tú estés investido de esa gloria. Aleluya. Entonces la subordinación, entonces la obediencia es una subordinación de la voluntad a una autoridad. Entonces tú te sometes por voluntad propia, nadie te obliga. A ver, vamos a irnos entendiendo. Elías no obligó a Eliseo al sometimiento. El problema es que Eliseo descubrió una unción superior en Elías. Escucha, Eliseo descubrió una unción superior en Elías y se fue. ¡Oh! Quedó apasionado, hubo un impacto, hubo un boom, aleluya, hubo un boom, aleluya, se sometió a esa unción y se fue detrás de esa unción y hizo la guerra. Es por eso que más adelante el profeta Eliseo agarra el manto y golpea las aguas porque se mete en la guerra que Elías se metió, porque fue entrenado por el espíritu de Elías para la guerra. Y después se va a ungir a Jehú. Y Jehú es el responsable de pasarle el carro a la Jezabel. ¿Qué te quiero decir eso? Si Jehú no es preparado, si nosotros, los profetas del tercer milenio de este tiempo, no activamos a la generación de Jehú, Jezabel va a gobernar. Pero Jehú es tremendo. Acuérdense que había unos eunucos en la ventana. La maldita estaba en la ventana espiando, gobernando, porque Jezabel es controladora, manipuladora. Y entonces pasa Jehú y grita, ¿quién está conmigo? Grita, ¿quién está conmigo? Y uno de los eunucos que estaba al lado de Jezabel, estaba al lado de ella. Era trabajador de ella, pero se cansó de su manipulación, se cansó de su control, se cansó de su malicia. Y el eunuco dijo, yo. Y cuando Jehú escuchó decir que el eunuco dijo, yo, entonces él dijo, empújenla, empújenla. Si ustedes están conmigo, si ustedes son mis amigos, mátenla. Y la tiraron. ¿Y sabes qué pasó? Él se pasó por encima de ella y la mató. La terminó, arremetió contra ella. Pero esto no va a pasar si no hay obediencia. Él soltó la palabra. El eunuco que estaba cansado obedeció. ¿Por qué el eunuco no obedeció a su jefa si la reina era su jefa? Era la reina. Era la reina, ojo. Ojo, era la reina. Era la reina. Pero ¿por qué el eunuco escuchó a Jehú? Porque Jehú fue entrenado por la matriz de Eliseo. O sea, Eliseo parió a Jehú, pero Elías parió a Eliseo. Entonces, una genética de guerra. Es una genética, pero hay obediencia. Porque la obediencia te va a dar la victoria. La obediencia te va a dar la victoria. Dios le había hablado a Eliseo y le había dado una orden. Eliseo sabía que su activación estaba con Elías. Entonces, ¿qué pasó? Él obedeció, aunque Elías lo quiso desviar, él siguió, porque él fue obediente al propósito de su llamado. Es muy tremendo esto, qué tremendo, Dios mío. Entonces, obediencia, imagínate la obediencia de María. Yo quiero hablarte de la obediencia de María, que es una obediencia extrema. María representa a la iglesia. María es una figura, y no la ataques, por favor. En aquel día va a haber una guerra fuerte contra la gente, los evangélicos religiosos que atacaron a María y los católicos que la adoraron. Los dos están enfermos, el opresor y el oprimido, porque el espíritu de la falsa María es un opresor. Pero el espíritu oprimido son los evangélicos que se han dejado oprimir y le han creído a ese espíritu. No tienes que atacar a María, tienes que atacar a la reina de los aires, que es diferente. Tienes que atacar a la reina de las aguas, que es diferente. Pero bendecir a la hermana María, déjala tranquila, déjala quieta, hermano, deja de meterte con ella. Ella no te ha hecho nada. Católico que me escucha, no la adores. Evangélico, no la ataques, ella no tiene culpa. Agarra a la reina de los aires, que es la falsa. Agarra a la reina del mar, que es la falsa, y rómpele la matriz y destrúyela. Pero entonces María dijo, mira lo que dijo María, la hermana María. Te estoy hablando de la hermana María, la madre del cuerpo, porque María no es la madre de Cristo. Jamás un hombre va a ser la madre de Dios. Ella fue la madre del cuerpo, pero no del Cristo. Tremendo. Entonces María, la madre del cuerpo, dijo, engrandece mi alma al Señor. Wow, pero ¿dónde está esta palabra? En Lucas capítulo 1, 46 al 48. Lucas 1, 46 al 48. Mira qué tremendo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor.
¿Cómo se atreve esta mujer a decir, engrandece mi alma al Señor, si está embarazada y no está embarazada del hombre que ella ama? Y en la época, una mujer que le era infiel a su marido y quedaba embarazada de otro era apedreada, la mataban. Pero ¿cómo se atreve esta señora a decir que el Espíritu Santo vino y la preñó? ¿Quién le va a creer ese cuento? ¿Quién le va a creer esa historia, señores? Esto no es lo mismo decirlo, algunos religiosos lo predican, no es lo mismo predicarlo que colocarse en los zapatos de la mujer de Dios para entender la dimensión de su obediencia. Por eso es que ella hizo guerra. Por eso es que la matriz de María es una matriz guerrera que parió salvación para destruir los cautiverios, para destruir la hechicería, la mentira y el engaño universal del diablo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. El alma habla de las emociones, de los sentimientos. ¿Cómo es posible que María tiene que tener emociones alegres cuando le están diciendo que está preñada y no es del hombre? Y ella ama a ese hombre. ¿Qué va a decir ese hombre de ella? ¿Qué va a pensar ese hombre de ella? Pero ella está feliz por obedecer al Señor. ¿Qué es esto? Esta es la figura de una iglesia que es obediente hasta la muerte para hacer la guerra, porque vas a derribar la matriz de Leviatán cuando seas obediente, porque en el reino las órdenes no se discuten, en el reino las órdenes se cumplen. ¿Qué es esto? Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador, el que me salva, el que escoge mi vientre, el que escoge mis pechos, el que escoge mi vida. ¿Qué es esto? Porque ha venido, porque ha mirado la bajeza de su sierva y todavía dice, he sido baja, soy baja, y aún siendo lo peor, el Señor me ha visto y me ha preñado de salvación. La iglesia tiene que ser preñada de salvación, preñada de reino, preñada de obediencia para poder poner el pie en la cabeza de la serpiente, porque la única que va a pisar a la serpiente es la mujer. Es ella la que le va a poner el pie en la cabeza a la serpiente, y tú eres esa mujer, tú eres ese colectivo, tú eres esa mujer que está preñada en Apocalipsis capítulo 12 y va a parir al hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones. Eres la guerrera, eres la María, eres la profeta, eres la mujer de rompimiento, eres la mujer que puede, porque la mujer puede destruir a la mujer. No podemos ver a una mujer golpeando a un hombre, a un hombre golpeando a una mujer. Es ilegal. Si un hombre golpea a una mujer va preso, pero si mujer con mujer se agarran, la cosa se puede arreglar. Es por eso que el hierro con el hierro se va a alinear. Es por eso que es la mujer la única que tiene autoridad para pisar a la serpiente. La serpiente es femenina, la mujer es femenina. La criatura destruirá a la criatura hombre destruirá a la criatura diablo. Es por eso que la iglesia tiene que ser guerrera, pero para hacer la guerra tiene que ser obediente. Oh Dios, ¿qué es esto? Esto es maravilloso, aleluya. Has mirado la bajeza de tu sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada. ¿Qué está hablando esta señora? Me dirán bienaventurada, 3 veces bendita. Me dirán bienaventurada. ¿De qué está hablando esta señora? Dios mío, qué obediencia más tremenda. Tuvo que haber sido educada para obedecer al Señor. Porque cuando tú eres educado para obedecer al Señor, no discutes nada. Cuando tú vienes de una casa de reino, no discutes nada. Cuando vienes de una casa babilónica, te hablan de la ofrenda y la criticas. Te hablan del diezmo y lo criticas. Te hablan del respeto al hombre de Dios y lo criticas. Te hablan de autoridad y no te sometes. Piensas que la revelación la tienes toda. Dice que el Espíritu Santo te habla. Hace lo que se te da la gana. Vas para donde quieres. Hace lo que quieres porque estás divorciado del cuerpo. Pero te tengo una noticia: si no te unes al cuerpo y si no somos cuerpo, jamás seremos cabeza, jamás gobernaremos, porque un cuerpo sin cabeza es un fenómeno y la cabeza es Cristo, y para que este cuerpo llamado iglesia tenga el derecho de tener una cabeza, tiene que estar unido. ¿Cómo te quedó el ojo? Oh Dios mío, pues de aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y no discutió, y no tuvo miedo, hubo obediencia. Hubo obediencia. Abre las piernas al Señor para que te preñe. Abre las piernas al reino para que te preñe. Vas a tener armas de guerra para destruir la miseria, la ruina. Fuiste preñado por ruina, fuiste preñado por iniquidad, fuiste preñado por dolor, por miseria, por destrucción. Pero vas a abortar todo eso, porque el Señor te va a preñar con justicia, con misericordia, y vas a tener armas de guerra, armas de justicia para desbaratar los poderes de las tinieblas. Pero qué tremendo la obediencia de María. Y eso le dio autoridad para parir a aquel Salvador
aquel Salvador que era la llegada del Emmanuel. Y le dice Felipe al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya. Y como tú pues dices, muéstrame al Padre y nos basta. Aleluya. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que en el vientre de María se manifestó el Emmanuel, se manifestó el Dios con nosotros para traer salvación. Y no solamente salvación del cuerpo, sino, perdón, no solamente salvación del espíritu, salvó el espíritu, salvó el alma y salvó el cuerpo, porque el cuerpo será salvo, porque así como Él subió con cuerpo, así la iglesia será restaurada en el cuerpo. Él vino para salvar el cuerpo, el alma y el espíritu, vino para sanar el cuerpo, el alma y el espíritu, vino para liberar el cuerpo, el alma y el espíritu. ¡Qué hermoso! Qué obediencia más hermosa la de hermana María, la bendecimos. Pero viene la obediencia de José. También José fue obediente, y la obediencia de José le da legalidad para poder vencer a los demonios. La obediencia de José le da legalidad y le dice, José, estás obligado a ser fiel, estás obligado a ser guerrero, estás obligado a obedecer, porque vienes de la matriz de David, porque eres hijo de David, porque vienes del vientre de David, aleluya. Y David era fiel, aleluya. Eres de la matriz de Jacob, y Jacob fue fiel, Jacob fue adorador, Jacob fue un hombre del reino, Jacob peleó por la bendición, fue un guerrero, peleó su bendición. Viene de una matriz de guerra, viene de una matriz de guerra, de la matriz del Cristo, aleluya. Lucas capítulo 1:46 al 48. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, le machucó la hombría. Le machucó la hombría, le machucó la hombría, le machucó la hombría, le machucó la hombría. Pero un ángel del Señor lo visitó de noche y le reveló los misterios. Y le digo, no tengas miedo, no tengas miedo, que lo que ella tiene es obra y gracia del Espíritu Santo. Y aquel hombre se levantó en la mañana, y tal vez la idea no le gustaba mucho, pero se levantó en la mañana y se fue y la tomó. Y le digo, mi amor, yo no sé, la historia no lo cuenta, pero imagino que le digo, mi amor, yo te acepto, yo te bendigo, yo te voy a proteger. Y él empezó a proteger a su mujer y empezó a proteger la salvación, empezó a cuidar la salvación. Tú vas a ser la iglesia que protege la salvación, tú vas a ser la iglesia que protege la guerra, tú vas a ser la iglesia que levanta y despierta al guerrero de los montes, a ese Cristo colectivo que se levanta para la grande guerra. El deseado de las naciones se levantará a través de una iglesia obediente, una iglesia guerrera que va a gobernar la tierra. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que ella tiene del Espíritu Santo es, lo que tú tienes del Espíritu Santo es, y aunque te quieran detener, no habrá diablo ni brujería que te detenga, porque lo que tú tienes del Espíritu Santo es. Estás preparado para la guerra. Sube a la montaña, vete a las aguas, destruye las iniquidades de tu familia, ve y corta los hilos que atan la maldición de tu papá y de tus maldiciones maternas y paternas, ve y rómpelas con las tijeras de Ezequiel, rompe los poderes de las tinieblas, porque tienes obediencia, porque si habitas en Cristo y Cristo habita en ti, significa que eres uno con Él, y si eres uno con Él, eres uno con el Padre, y si eres uno con el Padre, estás unido al cuerpo, y si estás unido al cuerpo, te conviertes en la mujer que le va a poner el pie en la cabeza a la serpiente, aleluya. Pero la obediencia de la iglesia restaurada, del colectivo, aquí el Señor hace una guerra y rompe el poder de la adoración a la reina de las aguas, del poder de la adoración a la reina de los aires. Tremendo, tremendo. Lucas capítulo 11, verso 28. Leámoslo con amor. Venga conmigo. Tremendo. Lucas capítulo 11, verso 28. Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Jesús respondió, no, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Si Jesús hubiera avalado esa palabra de aquellas mujeres, ahora los pechos de la reina de los aires y la vagina de la reina de los aires tuviera todo el poder para la adoración. Pero Él les quitó la adoración y hizo guerra. Y le digo, no, Señor, ella fue obediente a la salvación, pero quien va a ser obediente a la restauración es la iglesia. Bienaventurados aquellos que hacen la voluntad de Dios, que oyen la palabra. Bienaventurados aquellos que vuelven al jardín, que vuelven a Génesis, que vuelven a la base, que vuelven a la fuente y se convierten en la iglesia restaurada, que le va a poner el pie a la cabeza a la serpiente.
11, no vas a ir a Apocalipsis capítulo 12, no, vas a posicionarte en Apocalipsis capítulo 12 para volver a Génesis y ponerle el pie en la cabeza a la serpiente. Aleluya. Aleluya, está tremendo esta palabra, tremendo. La obediencia de Jesús le dio el poder para dominar las aguas. La obediencia de Jesús, él caminó sobre las aguas. La obediencia de Jesús le dio poder para vencer la tumba, para vencer la muerte, para vencer la brujería, para vencer, mira que un día él habló la palabra, habló Isaías 61. Leyó ese libro y lo querían empujar a un despeñadero y no pudieron hacerlo porque la obediencia lo había preservado, la gloria estaba con él, la justicia estaba con él por causa de que en él había obediencia. Tremendo. Hebreos capítulo, mira, entonces oí la voz, Isaías capítulo 6, verso 8. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió yo, heme aquí, envíame a mí. Ahí estaba el Cristo, heme aquí, envíame a mí. Yo soy el que va a curar la tierra. Yo soy el que va a restaurar la tierra. Yo soy el que va a restaurar la creación a la estatura de Adán. Yo voy a restaurar la tierra. Yo voy a levantar al hombre para que el hombre descubra su potencial, descubra propósito y vuelva a la base y vuelva a la fuente y vuelva al principio, porque no puede pensar en el fin si no está ligado en el principio. El hombre se tiene que ligar al principio para que entienda el fin. Aleluya. Tremendo. Hebreos capítulo 5, verso 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Aleluya. Él obedeció. Como hijo se sometió y vino a hacer la voluntad del que lo envió y entregó todo. Por eso tuvo armas para pelear contra las tinieblas, para pelear contra los demonios, para pelear contra los imperios, porque el demonio más fuerte al que nuestro Cristo se enfrentó no fue al pecado, no fue a los demonios, fue a religión. Religión es el peor demonio, Babilonia es el peor demonio, porque Babilonia quiere borrar la huella del reino, porque Babilonia quiere matar la salvación, porque Babilonia quiere matar el propósito eterno, porque Babilonia quiere dirigir a Dios, porque Babilonia es asfixiante, es un pitón que te mata. Tremendo. Juan capítulo 4, verso 34. Jesús le dijo, mi camino, mi comida, es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es la voluntad, es la obediencia. Es por eso que si tú caminas en obediencia puedes comer la Santa Cena. Come mi pan y bebe mi sangre. La comida de Cristo fue su obediencia, fue el reino, y la comida de nosotros es la obediencia, es el reino, es la vida de Cristo, porque la vida de Cristo es el reino diluido en nosotros, es la esencia de Dios en nosotros. Aleluya. Solo con obediencia vamos a poder arremeter contra la muerte, vamos a poder arremeter contra la brujería y tendremos legalidad para quebrar los poderes de las tinieblas. Significa que si no eres obediente con tu padre, con tu madre, no honras a tu esposa, no honras a tu esposo, lo maltratas, le gritas, lo dominas y quieres ir a hacer la guerra, se va pa' con sa, sepa bon con sa. Así no va a pasar, te va a ir mal en la guerra, porque no tienes derecho legal, eres desobediente. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Pégate una cachetada y aprende a ser obediente. Aleluya. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue tan fuerte su obediencia. Fue tan fuerte su obediencia que se entregó y se dio. Es por eso que Pablo descubrió la vida del Cristo. Descubrió la vida del Cristo y gritó, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así como Cristo perdió su identidad y su vida por mostrar la del Padre, así estamos obligados nosotros a dejar lo nuestro por tener lo del reino, lo del Padre. Entonces tomaremos las armas más violentas para romper el poder del Leviatán, el poder de la serpiente tortuosa, el poder de las tinieblas, y todo será quebrado cuando estemos en obediencia extrema. Aleluya. La obediencia destruye fortalezas.
La obediencia destruye fortalezas filosóficas, fortalezas masónicas, fortalezas francmasónicas, fortalezas espíritas, fortalezas babilónicas, fortalezas de los demonios, fortalezas de conocimiento, fortalezas de rito hebreo o de rito judío, fortalezas diabólicas de los musulmanes, los demonios de la bomba, los demonios de Alá, los demonios de la India. Todas esas fortalezas perversas serán quebrados por el gobierno del reino. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Todo aquello que obedece a Cristo se someterá a ti. Todo aquello que obedece a Cristo se someterá a ti. Es por eso que si tú respetas a Dios, todo lo que respeta a Dios vendrá a ti. Y te lo voy a repetir de nuevo: si tú respetas a Dios, todo lo que respeta a Dios vendrá a ti. Todo lo que es amigo de Dios será amigo tuyo, porque los iguales caminan juntos, porque eres un imán que atrae. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando haces la guerra y vives en desobediencia, usas armas carnales, entras en desobediencia, entras en Babilonia, entras en rebeldía. Tenemos muchos profetas y muchos apóstoles que no tienen una autoridad espiritual, que no tienen una conexión, que no tienen un equipo, no tienen una casa, no saben de dónde vienen. Ellos vendrán del viento, del sol, no sé de dónde vendrán. No tienen una casa, de dónde se conectaron, de dónde vienen. Es por eso que necesitamos caminar en unidad y en orden. No podemos, hay gente que se va a la guerra y el diablo termina casi matándola. No ha perdonado, vive en odio, se roba el diezmo, se roba la ofrenda, es babilónica, es maliciosa y se va a la guerra. Le va a pegar una viola del diablo que la va a dejar tirada. Y por eso vive en el hospital con presión alta, con la circulación, con los problemas, con esto, con deuda, se quebró el carro, le pasó aquí, le pasó allá, porque está en desobediencia. Porque no puedes enfrentar la mentira con desobediencia. No procede. La mentira solamente se confronta con la verdad, y la verdad solamente se tiene cuando somos obedientes. Entonces no podemos caminar en desobediencia. Esto es tremendo. Esto es tremendo, esto es tremendo. Hay una conexión violenta entre la guerra espiritual y la obediencia. Lo voy a repetir de nuevo: Latinoamérica, Iberoamérica, Europa, abre tus oídos y tus ojos. Vamos para la guerra. Hay una conexión violenta entre la guerra espiritual y la obediencia. Es una conexión. Es una conexión. Es tu ombligo conectado con el ombligo del Padre para romper los ombligos bloqueados. Porque Ciro conectó su ombligo con el ombligo del Cristo. Es por eso que Dios le llama mi ungido. Ungido significa Cristo. Había un hilo que conectaba del ombligo de Cristo al ombligo de Ciro. Estaba conectado. Es por eso que Ciro tenía legalidad para romper el cordón umbilical de los reyes, el lomo de los reyes, y desatarlos y liberarlos. ¿Cómo tú vas a liberar territorios? ¿Cómo tú vas a romper brujerías? ¿Cómo tú vas a romper hechicerías si tú no estás ligado a Cristo? Para estar ligado a Cristo tienes que estar en obediencia extrema. Pero si no estás en obediencia extrema y te vas a la guerra, ¿qué va a pasar? Los demonios vienen en contraataque, y es normal que te ataquen. Y es normal que te venzan. Entonces, hay una conexión violenta entre la guerra espiritual y la obediencia. Con obediencia se gana la guerra. La guerra se gana con obediencia. Daniel fue obediente. Daniel, número 1, propuso en su corazón no contaminarse. Número 2, no se postró. No te harás dioses, ni imágenes, ni te postrarás. Eso dice uno de los mandamientos. Y eso lo sabía Daniel. Lo tenía claro, que al único que él se iba a postrar era al Dios verdadero. A la hora de la escuela, aunque el rey lo había recibido, le había dado comida, le había dado techo, le había abierto la puerta. A la hora de la honra le dijo: rey, mi amistad contigo termina donde comienza mi obediencia al Dios verdadero. Aleluya. Yo puedo ser tu amigo, pero si te desvías del propósito de Dios, corto amistad contigo, porque me debo a la amistad del Padre, a la amistad del reino. Es por eso que Daniel fue fiel, y por ser fiel y obediente, el Padre lo libró de la boca del león y lo libró del fuego, porque fue obediente. En la guerra le demostró a los demonios de qué material estaba hecho, quién era su Dios. José fue obediente, y por ser obediente su padre le hizo una túnica de colores y lo honró.
y lo levantó y le entregó las naciones. Aquella túnica de colores representaba las naciones, representaba la revelación del reino, los territorios tomados, aleluya. Las naciones de la tierra vinieron a comer de la mano de ese hombre. Las naciones de la tierra entraron en caos y en crisis, pero en Egipto había pan por causa de que había un hombre. Y el faraón lo reconoció y dijo, ¿dónde encontraremos otro como este que tiene el Espíritu de Dios? Y le dijo, tú estarás sobre mi casa y por mí, por tu palabra se gobernará toda mi casa. Solo seré yo grande en el trono. Aleluya, tremendo. Es la figura del Cristo encima. Es por eso que José gobernó al cocodrilo. El cocodrilo se sometió. El cocodrilo reverenció a José porque José tenía la gloria del Cristo, báculo de mando. Aleluya, tremendo. Débora fue una guerrera y por levantarse y levantar a los baraki, por levantar a los hombres de guerra, el Señor la honró poderosamente como una jueza, como una guerra de victoria. Josué fue honrado. Como estuve con Moisés, estaré contigo y tú pasarás este Jordán. Moisés no lo pasó, pero tú tienes la guerra porque eres obediente. Yo te corono con gloria, te corono con guerra. Tremendo, qué lindo, maravilloso. Abraham fue obediente, salió de la casa de su padre y pudo conquistar la tierra. Tremendo. Por obediencia Moisés venció a Madián. La obediencia hará que tus enemigos se sometan a ti. La obediencia hará que tus enemigos arremetan contra la brujería. Mira esto, la obediencia hará que tus enemigos, mira, vas a arremeter, contra la desobediencia de tus enemigos, vas a arremeter contra la brujería de tus enemigos y tus enemigos se van a postrar por causa de tu obediencia, pero tus enemigos no son hombres, son espíritus, son potestades. Números capítulo 31, verso 11 y 12, el Eterno habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Ismael contra los madianitas, de Israel contra los madianitas, después será recogido a tu pueblo. Y pasó todo lo que el padre le dijo por cuanto él fue obediente. Los madianitas fueron vencidos, aleluya. La guerra va a ser realidad en tu vida cuando seas guerrero y seas obediente. Sometimiento trae victoria. Sometimiento trae victoria. Sometimiento trae victoria. Obviamente, un espíritu se somete a otro espíritu. Si tú vives en el espíritu y tu líder vive en la carne, es complicado porque siempre va a haber choque entre el espíritu y la carne. Siempre. Es por eso que para obedecer en el espíritu hay que obedecerle a otro espíritu. Dios mío, ¿qué es esto? Oh, amashe. Oh, tremendo. Dije, repítelo conmigo, dilo, grítalo fuerte, para obedecer en el espíritu, hay que vivir en el espíritu. O sea, si tú vives en el espíritu, solo le vas a obedecer a otro que vive en el espíritu. Pero si tú vives en el espíritu y tu líder vive en la carne, van a tener un choque, porque espíritu con espíritu se entiende, pero espíritu con carne no se entiende. ¿Entiendes lo que te digo? Es por eso que hay una generación de guerreros muy fuerte que se van a levantar para hacer la guerra. Y si tu líder está en la carne, no te va a entender. Tampoco te puede retener, no te va a poner el pie en la cabeza. Tienes que tener la revelación para salir corriendo. Tienes que saber cuándo entrar y cuándo salir. Tremendo. Tremendo. Sometimiento trae victoria. Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, no a la denominación. No al grupito de la gente que está haciendo lo que está haciendo, no al hermanito teológico ese, no al otro maliciosito que ataca a los apóstoles, los profetas, los pastores y tú lo ves allá por el internet y lo sigues, siguiendo, escuchando caca, embarrándote de caca, porque cada vez que tú escuchas a gente que habla mal de los hombres de Dios, te estás embarrando de estiércol, vomita eso. Tú no puedes permitir que nadie ataque al cuerpo, tú no puedes permitir que nadie ataque al cuerpo, tienes que pelear por el cuerpo y no tolerar a nadie que ataque al cuerpo. Tremendo. Entonces, someteos pues a Dios. Ah, Jaime, pero la Biblia dice someteos a Dios. Entonces yo no me tengo que someter a los hombres, no, Señor. ¿Y dónde habita Dios? ¿Quién es la casa de Dios? La casa de Dios son los hombres. Es el hombre de Dios la casa de Dios. Entonces Cristo hablará a través de la boca del hombre de Dios. Si tú quieres ver a Dios, mira al hombre de Dios, porque el hombre de Dios es la imagen visible de un Dios invisible. Y si no respetas al hombre de Dios que miras, ¿cómo vas a respetar a Dios que no miras? Esta es una cosa como absurda. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando dice resistir al diablo, no es ayunar, no es orar. Ay, 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 Virgen Santa, ay, la cruz, ay, no peco, ay, ayúdame, ay, 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 ay. Eso no es resistir al diablo. Resistir al diablo es enfrentarlo con la vida de otro. Y tú solamente vas a enfrentar al diablo si manifiesta la vida de Cristo.
Con tu vida no vas a vencer al diablo porque tú no has demostrado que lo venciste. Quien demostró que lo venció es Cristo. Y si Cristo habita en ti, el diablo será vencido y va a huir. El diablo solo va a huir si consigue ver a Cristo en ti. Pero para que Cristo esté en ti, tienes que vivir en obediencia y gritar como gritó Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es con obediencia extrema que el diablo va a huir. ¿Y qué representa el diablo? Muerte, miseria, pobreza, ruina, brujería, soledad, destrucción. Todo lo ruin y todo lo malo va a huir cuando vea a Cristo en tu vida, Cristo en mi vida. Entonces no es el nombre. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? No es el nombre. Tú puedes sacar demonios en el nombre de Jesucristo. Pero si tú no estás alineado con Jesucristo, la genética de Cristo no va a operar a través de ti. La esencia de Cristo no va a operar a través de ti. La vida, porque Cristo es una vida. Cristo no es un concepto. Jesús no es un nombre. Jesús no es un concepto. ¿Entiendes? Jesús no es solo un concepto, solo un nombre, es vida. Y si la vida de Cristo, que es la vida de Dios, habita en ti, cuando tú digas en el nombre de Jesucristo, los demonios van a temblar. Pero si tú dices en el nombre de Jesucristo y tú no estás alineado con Jesucristo, los demonios te van a gritar: a Pablo y a Jesús conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Por qué están hablando así? Y van a caer los demonios y los van a acabar. ¿Qué dice aquí la Biblia? Hechos capítulo 9, verso 13 al 16. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Y mira que los espíritus saben lo que dicen. Porque Jesucristo mismo en aquel día, a los que no hicieron su voluntad, ¿sabe qué les va a decir? Apartaos de mí porque no os conozco. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros. Sí, pero yo no los conozco. Mira que los espíritus conocen los diseños. ¿Ah? Los espíritus conocen los diseños. A Jesús y a Pablo conocemos. Los hemos oído. Pero ustedes ¿quiénes son? ¿Y qué pasó? Hechos 9, 13 al 16. ¿Qué pasó? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos. Cuando tú no operas con la autoridad del nombre y con la autoridad de la vida del nombre, cuando tú te conoces la Biblia, pero no tienes amistad con el Dios de la Biblia y no caminas en obediencia, los demonios te van a dominar. ¿Y qué es dominarte? Es controlarte, es callarte, es bloquearte, es atarte, vengarse de ti. Y que pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Ojo, escribe, desnudos. 1, 2, heridos. Número 1, desnudos. La palabra desnudos. ¿Qué es desnudos? Es perder la ropa. ¿Qué es desnudos? Es quedarse, Dios mío, es quedarse expuesto. Cuando tú estás desnudo, cuando estás en la ducha bañándote y alguien entra y tú estás desnudo, quedas en vergüenza, todo el mundo te vio, estás descubierto. Eso es lo que el diablo quiere hacer. Cuando tú no caminas en obediencia, caminas en desobediencia y quieres sacar demonios, los diablos te van a dejar desnudos. ¿Qué quiere decir desnudos? Te van a descubrir tus iniquidades y tus pecados. Te van a descubrir tus áreas débiles y ocultas. Te van a descubrir todo lo tuyo porque tú estás sacándolos a ellos sin legalidad. A Pedro y a Pablo, a Jesús y a Pablo conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Y los agarraron, los dominaron y ¿qué dice? Y los desnudaron. Aquí el término desnudaron, les quitaron la ropa. El término espiritual, los descubrieron. Si había adulterio, se los descubrieron. Todo pecado que hubo, se los descubrió. Por cuanto ellos estaban haciendo cosas fuera de la obediencia del reino. Número 2, los hirieron. Literalmente fueron heridos, pero espiritualmente también, porque salieron de allá avergonzados. Y se fueron heridos, y todos los que habían visto a esta gente sacando demonios dijeron: ah, mira, este anda mal, este anda en pecado, ah, mira, viste, que te dio una lección el diablo por cuando estás haciendo cosas, y mira lo que está pasando. Fueron heridos de la carne y heridos del alma, fueron avergonzados. Eso es lo que el diablo quiere hacer cuando tú no caminas en obediencia. Pero cuando Cristo habita en ti, entonces caminas en obediencia y tienes herramienta para dominar. Te voy a decir una cosa: tienes poder para dominar, controlar, arremeter, someter todo demonio.
los demonios de tu papá, de tu mamá, hasta cualquier generación. Los demonios de las aguas, de los aires, de los cementerios, de las rocas, de los árboles, de los cerros, de las montañas, los demonios que operan en la familia, los demonios de las minas, del subterráneo, los demonios del inframundo, todos los demonios tú tienes el poder para dominarlos. Entonces, primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad. Si quieres entrar en la guerra, velad. ¿Qué significa velar? Camina en equipo, camina en obediencia, camina en revelación, camina en coinonía, camina en unidad, paga tus diezmos, paga tus ofrendas, sé fiel, no traiciones, eres de ayuno, eres de oración, pero criticas a los hombres de Dios, vives hablando mal de los hombres de Dios, tu defecto es que vives hablando mal de los hombres de Dios, por eso no avanzas, y a la hora que saques un demonio te va a desnudar y te va a herir, porque tú abriste la puerta. Tremendo. Velad. Cuando dice velar no es quedarse sin dormir, sino está a la expectativa, está pendiente, no cometas errores, no le abras fisuras a ese maldito, porque tú fuiste llamado para ser un guerrero, tienes un apostolado de guerra, un generalato de guerra para despojar y sacar ese demonio de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo. ¿Quién es nuestro adversario? El diablo. Pero el religioso quiere ver al diablo en un burro con cachos. No, el diablo se le mete a tu mujer, se le mete a tus hijos, se le mete a tu pastor, se le mete al apóstol, se te mete a ti. El diablo se le mete a todo el mundo, señores. Se mete en la ofrenda, se mete en los diezmos, se mete en la reunión, se mete en la adoración, se mete en la alabanza. En el único lugar donde el diablo no se mete es en el reino, porque en el reino hay un rey que ya lo venció, que ya lo destartaló, que ya lo arruinó completamente. Es por eso que si tú quieres que el diablo no te toque, métete en el reino. Pero si estás en religión y en Babilonia, te viola el diablo. Ahora, tienes que salir de Babilonia y religión para que el diablo no te toque. El diablo solamente te respeta cuando estás en el reino. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque el león es malicioso. El león, ¿sabes qué hace para comerse la presa? Lanza un rugido. Se llena los pulmones de aire y ruge. Y cuando él ruge, los animales pequeños salen del escondite, temblorosos, de miedo, y ahí aprovecha para agarrarlos y comérselos. Entonces el diablo, ¿qué quiere decir con ese rugido? Te va a meter temores, te va a meter miedo, te va a acusar, te va a atacar, para que tú tengas miedo y salgas del reino. El diablo te quiere sacar del reino, porque el diablo sabe que en el único lugar donde él no te come es en el reino, pero fuera del reino él te come. Él te come. Es por eso que Job, ¿sabes qué hizo Job? Cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿sabes qué hizo? Se escondió en el reino, se fue de rodillas y gritó, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea su nombre. Lo alaba. Hizo guerra contra su mujer, hizo guerra contra la mentira del diablo, hizo guerra contra la desobediencia y tuvo el milagro. Se escondió en el reino. En el único lugar donde el diablo no te toques en el reino. Es por eso que el Señor te dice buscar primeramente el reino, no religión ni Babilonia. Si quieres hacer guerra, tiene que ser desde el reino y con obediencia. Esto es tremendo, tremendo. Ajá, armados con todo. Si quieres ir a la guerra, tienes que ser obediente y tienes que estar armado con todo, con obediencia extrema, con adoración, con alabanza, con ayuno, con diezmo, con ofrenda, con vigilia, con decretos, actos proféticos. Tienes que armarte de todo para la guerra, porque estás lleno de la gloria del Señor, porque fuiste llamado para gobernar la tierra, para dominar la tierra. Alguien espera por ti. Tu iglesia muere, tu equipo muere porque tú has estado ciego y no has tenido armas. Pero el Señor te ama tanto, me ama tanto, que nos está poniendo aquí juntos para que juntos abramos nuestros ojos y seamos liberados y entendamos que llegó la hora de la victoria, que nosotros no venimos aquí para abrir un himnarito y cantar cantiquitos y alabaré, y chao, chao, chao pescado, cada quien para su casa y todos violados, todos bloqueados, todos secos, todos amarrados. No, Señor, nosotros somos los guerreros, somos la boca de Dios, vamos a libertar la tierra. Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Vestidos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura, santidad, justicia, obediencia, gloria, revelación, reino, propósito, autoridad, destino, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque él te va a acechar cada mañana. Él te va a meter miedo, te va a meter temor, él te va a meter depresión. ¿Sabes qué me dice el miserable a mí cuando yo voy en los aviones?
Jaime, estás perdiendo el tiempo, quédate en tu casa, ya estás viejo, estás perdiendo el tiempo, la gente no va a creer, la gente no va a obedecer, la gente no se va a levantar. Y mira que vos predicas fuerte y hablas fuerte, la gente no te va a querer, la gente no te va a amar, Jaime, te van a odiar. Jaime, estás haciendo nada, quédate en tu casa, ponete a tus negocios allá que te va a ir bien, no hagas lo que estás haciendo. Y a veces cuando voy ahí en la silla, le escucho un poco al diablo y me pongo a llorar y le digo, ay Dios mío, es cierto, siento que no avanzo, pero me levanto y le digo al diablo, mentiroso, padre de la mentira. Yo sé que yo represento a una generación que se levanta en la casa de Ciro, que se levanta en la casa de Elías, que se levanta en la casa de Daniel, de la casa de Ezequiel, para que los huesos resuciten, para que ese track se mueva, para que ese gigante dormido despierte, para que esa mujer va a parir el hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones, para que esa mujer le ponga el pie en la cabeza a la serpiente. Aleluya. Tremendo, 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 tremendo. Y el hombre en quien estaba el espíritu. Pero mira qué tremendo, estos demonios mentirosos, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Vístete del reino, vístete de conocimiento. Vístete de reino, sé humilde, camina con los activadores, camina, mira, hay gente especial en la adoración, búscala. Hay casas especiales en la guerra, búscalas. Hay casas especiales en la palabra, búscalas. Hay casas especiales en los milagros, búscalas. Hay casas especiales en la salvación, búscalas. Júntate con el cuerpo, júntate con el cuerpo. No rechaces nada. De Génesis a Apocalipsis, todo es bueno para ti, porque es el alfa y la omega. Es el alfa y la omega. Tú no puedes hablar del alfa si no entiendes el omega. Tú no puedes esperar la omega si no respetas el alfa, porque el alfa y la omega son uno, el principio y el fin son uno. ¿Qué es el fin? Lo que será el principio. ¿Qué es el principio? Lo que es el fin. Es el alfa y la omega. Levántate, levántate en la guerra y en la adoración. Si no has sido liberado, busca liberación. No importa si eres pastor, si eres apóstol. Si no has sido ministrado, busca ministración. Si no has sido, Dios mío, entra en la guerra. Si no sabes lo que es la guerra espiritual o guerra de territorio, métete en la guerra. No critiques a los hombres de Dios que están metidos en la guerra. Ora por ellos para que se levanten. Somos equipos, somos hermanos. Estamos juntos, pueblo hermoso. Estamos juntos, gente linda. Vamos a quebrarle la cabeza a la serpiente. No estamos trabajando para un hombre ni para una mujer. Estamos trabajando para el reino, para el rey de reyes y señor de señores. Estamos juntos. Yo hoy desato un espíritu de obediencia extrema. Obediencia para la guerra, obediencia para la gloria, obediencia para la ofrenda, obediencia para el diezmo, obediencia para la primicia, obediencia para el ayuno, la adoración, para los decretos, obediencia para el propósito eterno, obediencia para la guerra. Te levantarás en guerra, te levantarás en gloria. Así te dice el Señor. Hoy te levanto con una obediencia extrema, porque vas a pisar la cabeza de las tinieblas, porque vas a tomar los territorios. Así te dice el Señor. Te voy a hacer crecer en tu barrio, te voy a hacer crecer en tu ciudad, te voy a hacer crecer en tu nación. Vas a crecer y te vas a multiplicar. Así te dice el Señor. Nos estamos preparando para la guerra. Que el Eterno les bendiga. Es siempre una bendición estar juntos. Un besito para todos. Gracias por ser hermosos. Gracias por ser lindos. Y no se imagina cuánto aprendo de ustedes, cuánto aprendo del equipo, cuánto aprendo del cuerpo. Dios mío, estamos noches tras noches encerrados y no se imagina cuánta oración, y el Señor no me deja dormir orando y mostrándome diseños. Estamos juntos, que el Eterno les bendiga. Sigan la escuela, por favor, de guerra y compártanla. Por favor, compártanla, etiquétasela a alguien por amor. Que el Eterno les bendiga. Un besito a todos. Gracias. Que el Eterno nos bendiga a todos. Gracias. Shalom. Shalom Adonai.